la Tierra, cuna de la humanidad. Pero, como bien dijo Konstantin Tsiolkovsky, no se puede vivir eternamente en la cuna. Una frase visionaria sobre la conquista del espacio que hoy, más que nunca, resuena con un eco profético. La humanidad podría verse forzada a buscar una nueva cuna, y las razones, seamos honestos, abundan. Desde los crecientes caprichos de la madre naturaleza hasta las catástrofes tecnológicas, pasando por la alarmante velocidad con la que ciertas naciones, sin señalar directamente, desmantelan el orden mundial, empujándonos al borde de una tercera guerra mundial. Esto, a primera vista, desafía toda lógica. Porque por mucho que miremos al futuro, la colonización de otros planetas sigue siendo una perspectiva lejana, casi invisible en el horizonte. La Tierra es, y sigue siendo, la única cuna, y no tiene reemplazo. En estos tiempos convulsos, la conversación sobre una tercera guerra mundial es omnipresente. Se debate en los medios, en los parlamentos, en los despachos de los líderes mundiales y hasta en las cocinas de los ciudadanos comunes. Un tema recurrente desde el inicio de la Guerra Fría y aquel primer plan de ataque nuclear contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la infame Operación Drop Shot, aprobada en diciembre de 1949. Para quienes no lo sepan, el plan Drop Shot, desclasificado en 1978, preveía una guerra total, donde los bombardeos nucleares jugarían un papel central, buscando aniquilar gran parte de la población y el 85% del potencial industrial soviético. Los acontecimientos recientes han llevado a muchos expertos a una conclusión escalofriante. El mundo está más cerca que nunca de un conflicto a gran escala. Las tensiones acumuladas políticas, económicas, territoriales, son un polvorín. Y es preocupante que detrás de muchas provocaciones parezcan estar la influencia estadounidense y del Reino Unido, o más bien, ciertas fuerzas políticas que, a cualquier precio, intentan avivar las llamas de la guerra global. Ya no solo lo advierten expertos militares, sino también jefes de Estado. De facto, una guerra económica contra Rusia y China ya está en marcha desde hace años. No es secreto que Occidente intenta, a toda costa, frenar el crecimiento económico y las reformas en curso en Rusia, así como en China. No olvidemos Siria, donde la paz aún parece lejana, o Georgia, con sus secretas biolaboratorios militares estadounidenses. Las desmedidas ambiciones de Israel. Todo indica que el desenlace principal aún está por llegar. Es un hecho constatado. Tras las declaraciones del señor Vladimir Putin en marzo de 2018, mostrando los más recientes tipos de armamento, Occidente no se sentó a la mesa de negociaciones ni se avino a razones. Como ha reiterado el líder ruso, es evidente que a alguien le beneficia este rumbo suicida que destruye los cimientos del orden mundial. Basta escuchar cómo, abiertamente y sin tapujos, intentan imponer condiciones a Rusia, señalarle el camino y, prácticamente, amenazarla. Ante este demencial rumbo de Occidente, que solo cobra impulso, Rusia, guste o no a muchos, ha priorizado el fortalecimiento y la modernización de su ejército. La historia enseña una dura lección. Si un país no tiene un ejército fuerte, su destino puede ser más que trágico, y ejemplos sobran. Por ello, hoy se trabaja a marchas forzadas en la creación de armas únicas, capaces de proteger el territorio ruso de cualquier amenaza, incluyendo ataques masivos con misiles de crucero, balísticos y, en perspectiva, hipersónicos. Hoy hablaremos de estos armamentos únicos de nueva generación. Pero antes, un poco de historia, opiniones de expertos, hechos y la cruda realidad que impulsó a los científicos soviéticos y ahora rusos a crear los sistemas de defensa más perfectos y únicos, considerados con razón la cúspide de la ingeniería. Recordemos, 2 de septiembre de 1980, Golfo Pérsico. Aviones iraquíes atacan aeródromos iraníes. Objetivos principales: radares y baterías de defensa aérea. 4 de julio de 1982. La aviación israelí bombardea ciudades en Líbano y Siria. Misión número 1. Suprimir las defensas aéreas. 15 de abril de 1986. Libia.
bombarderos estadounidenses atacan radares libios con misiles antirradar durante la Operación Cañón El Dorado. Más de 100 aviones golpean Libia, su sistema de defensa aérea completamente desprevenido. 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes invaden Kuwait. Solo una coalición liderada por fuerzas estadounidenses logró expulsar al ejército de Saddam Hussein. En todos los casos, el primer ataque fue aéreo, y todas las fuerzas agresoras se centraron en anular las defensas antiaéreas. De ello dependía el éxito de cada campaña. A esta conclusión llegaron los militares soviéticos a finales del siglo XX, uno de los más sangrientos de la historia. A principios de los 90, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existía. Un momento que el gobierno estadounidense aprovechó para intentar acceder a los secretos de los sistemas de defensa aérea soviéticos. Hace solo unos años, pensar en vender tecnología militar puntera a Occidente era impensable. Pero las nuevas relaciones económicas con las antiguas repúblicas soviéticas permitieron al Pentágono obtener lo que tanto ansiaba. El primer éxito estadounidense fue en Ucrania, en 1993, logrando adquirir 18 misiles por $4.400.000, naturalmente a través de una empresa fantasma. Posteriormente, un episodio misterioso. Desde Ucrania, varias lanzaderas fueron trasladadas a Croacia. Años después se supo, detrás de Croacia estaba Israel. Así, un sistema de guiado de misiles ruso terminó en Oriente Medio. En 1995, elementos de los sistemas móviles S-300 llegaron a Occidente, de nuevo, mediante una empresa intermediaria, esta vez a través de Omán. Finalmente, algunos componentes del sistema llegaron a territorio estadounidense. Aunque se dijo que solo fueron 23 misiles y que los elementos más secretos como el radar de detección y el puesto de mando no llegaron, lo que sí obtuvieron fue sin duda utilizado para desarrollar contramedidas. La principal ventaja de la Fuerza Aérea estadounidense reside en aviones como el Boeing RC-135, clave para detectar sistemas de defensa aérea rusos. Una vez que sus radares localizan los complejos de misiles antiaéreos, entran en acción medios de supresión como los generadores de interferencias Hércules C-130, que operan a distancia saturando las posiciones de los SAMs. Luego, aviones de guerra electrónica como el Growler contaminan el éter, portando además misiles antirradar HARM. Sin embargo, los complejos S-300 ya podían neutralizar hasta 6 de estos misiles simultáneamente, incluso viniendo de diferentes direcciones, con un alcance de hasta 200 kilómetros. Es más, el S-300 destacaba por su alta eficacia contra misiles balísticos tácticos, un aspecto crucial desde su diseño. El sistema fue concebido con 2 tipos de misiles, uno para blancos aerodinámicos y otro para blancos balísticos, ambos con excelentes características para su época. El S-300 fue un hito, el primer sistema multicanal de su clase. Un solo batallón podía seguir hasta 6 objetivos y guiar hasta 12 misiles simultáneamente. Un gran avance, ya que los sistemas anteriores eran monocanal. Además, estos complejos contaban con localizadores de altitud adicionales, haciéndolos capaces de destruir objetivos a baja altura. El S-300 se adelantó a la ideología del adversario. Ellos apenas comenzaban a desarrollar sus misiles de crucero, y en Rusia ya se preparaban contra ellos. La cúspide del desarrollo de la clase S-300 es el sistema Favorit, presentado en 1997. Permitía no solo interceptar misiles balísticos, sino destruir sus ojivas con elementos de impacto específicamente diseñados. La tecnología estadounidense, por cierto, aún carece de sistemas análogos. Si comparamos el Patriot, incluso con todas sus modernizaciones, no resiste, hablando sin rodeos, ninguna comparación con la familia S-300 rusa. La práctica demuestra que los Patriot son incapaces de contrarrestar eficazmente incluso misiles balísticos obsoletos de corto alcance como los Scud, que estuvieron en servicio con Saddam Hussein. Hubo casos en que hasta 6 misiles Patriot intentaron interceptar un Scud, y aún así, el misil alcanzaba su objetivo y su ojiva, intacta, causaba el daño previsto.
El Favorit, en cambio, impide que tales misiles lleguen a tierra. Solo caen fragmentos metálicos, ya sin la ojiva. Una diferencia cualitativa en la neutralización. Desarrollando tecnologías de contramedida contra los S-300 rusos, los analistas estadounidenses pasaron por alto un factor crucial. Los complejos que lograron obtener a mediados de los 90 eran, en realidad, modelos fabricados a finales de los 70. La primera variante del S-300P tenía misiles con un alcance de 47 kilómetros. Para entonces, el sistema S-75 modernizado ya alcanzaba objetivos a más de 70 kilómetros. Mientras los técnicos estadounidenses buscaban vulnerabilidades en la protección garantizada por el S-300, los ingenieros rusos ya trabajaban en el nuevo complejo, el S-400 Triumph, 12 de julio de 2007. Polígono de Kapustin Yar, región de Astracán. Lanzamiento del novísimo sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph. En el puesto de mando, la más alta cúpula militar del país. Segundos para el primer disparo de combate. Las pruebas, dirigidas personalmente por el diseñador general de Almaz-Antey, Alexander Lemansky. Casi 20 años de arduo trabajo culminaban. El radar se activó automáticamente. Objetivo detectado al instante. Su velocidad, 3 kilómetros por segundo. Un instante más, y el misil salió a interceptar. Solo quedaba esperar. Tras las pruebas de fuego real, el ministro de Defensa tomaría la decisión. ¿Entraría en servicio el S-400? El sistema funcionó a la perfección. Fue, verdaderamente, un triunfo. 6 de agosto de 2007. El primer batallón de S-400 entra en servicio de combate cerca de Elektrostal, en la región de Moscú. 2 semanas después, el S-400 se exhibe en el Salón Aeroespacial Internacional Max en Zhukovsky. Rusia demostraba una vez más al mundo dónde se fabrican los sistemas de defensa aérea más avanzados. Los observadores estadounidenses se mostraron muy alarmados por la aparición del Triumph ruso. Y con razón. Principalmente, el S-400 puede detectar y fijar objetivos más lejos que cualquier análogo moderno. El radio de acción del radar es de 600 kilómetros. El S-400 supuso un giro radical en el aumento de la capacidad de fuego del complejo, su resistencia a las interferencias y el incremento del alcance de disparo hasta 400 kilómetros con el misil 40EN6. Es, en esencia, un sistema de nueva generación. Un alcance muy significativo, comparable al de sistemas tipo AWACS o de guerra electrónica, todo aquello que asegura, digamos, bombardeos impunes sobre otros estados. El S-400 no solo ve un objetivo, detecta y sigue hasta 160 blancos simultáneamente. Se determinan sus velocidades y su letalidad. Los datos se transmiten instantáneamente al puesto de mando. Luego, las tareas de combate se distribuyen en segundos entre las lanzaderas. Cada puesto de mando puede controlar simultáneamente 8 complejos de misiles antiaéreos. Cada complejo tiene hasta 5 lanzaderas, prácticamente indetectables por la inteligencia radioelectrónica gracias a contenedores con tecnología stealth. Este, por cierto, es uno de los logros personales del diseñador general Alexander Lemansky. Los métodos de lucha contra blancos aéreos poco visibles fueron la base de su tesis doctoral ya en 1964, prediciendo virtualmente la aparición de los aviones invisibles, tecnología que entonces no existía. Ya como diseñador general, Lemansky resolvió el problema de la interceptación eficaz de tales invisibles para el sistema S-400. Hoy en Rusia, 27 regimientos ya están equipados con complejos S-400. Son 427 lanzaderas. Cada una aloja 4 contenedores con misiles de diferente masa, coste y alcance. La diferencia de precio puede ser de decenas de millones de rublos. Cuanto más pesado y de mayor alcance es el misil, más caro. La elección se determina por la necesidad. A modo de comparación, el lanzamiento de un solo misil Patriot cuesta $3 millones, mientras que un misil del S-400 ronda los $20.000. Sin embargo, incluso por grandes sumas, los sistemas antiaéreos estadounidenses no garantizan una protección fiable. Una de las principales diferencias del S-400 respecto a sistemas anteriores es el llamado arranque en frío. Antes de encender el motor principal,
El misil es catapultado a una altura de 30 metros. Durante el ascenso, mediante un sistema gasodinámico, se desvía hacia el objetivo y solo entonces se activa el motor de crucero. Todo en una fracción de segundo. Cabezas de auto guiado activas y dispositivos de supermaniobrabilidad en los misiles más nuevos permiten alcanzar prácticamente cualquier objetivo a alturas desde 5 metros hasta 30 kilómetros. El tiempo de despliegue del complejo es de 5 a 10 minutos. El Triumph alcanza la plena disposición de combate en solo 3 minutos. Hoy, los S-400 no solo protegen las fronteras rusas, sino que forman un contorno de defensa exterior. Bielorrusia, que cubre los flancos occidentales de Rusia, ya ha recibido al menos 2 batallones de S-400, según datos oficiales. Kazajistán, que protege a Rusia desde el sur, recibió 15 batallones. No es de extrañar que la aparición del S-400 en la arena mundial haya reducido instantáneamente las capacidades operativas estadounidenses. En la perspectiva más cercana, los países occidentales y europeos no tienen análogos al S-400, ni los tendrán en los próximos 10 a 15 años. Sin embargo, además del S-400, para las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, diversos sistemas rusos de guerra electrónica, como el Krasukha-4, siguen siendo un irritante increíble. En esta dirección, Rusia también ha dado un salto muy serio. Hoy en día, los medios de guerra electrónica rusos han avanzado a tal ritmo que ningún país del mundo tiene nada comparable. Estas tecnologías superan a otras, quizás, en 10 o 15 años. El sistema estadounidense GPS puede ser alterado por medios rusos. Esto indica que Rusia posee tales capacidades. La diplomacia hoy, ¿para qué se prepara el mundo? Después de que Rusia, usando el S-400, demostrara la eficacia de su defensa aérea, el gobierno estadounidense creyó encontrar la única brecha, un ataque con misiles balísticos de largo alcance. Y, ciertamente, no hay salvación contra esta arma en ningún país, incluida la nación estadounidense. En un momento crítico, el gobierno estadounidense volvió a hablar de las capacidades míticas de su defensa antimisiles, pero y de la necesidad de desplegarla en Europa. Es más, la administración estadounidense, de forma unilateral y ultimativa, comenzó a romper todos los tratados estratégicos, incluido el tratado INF. Queda el último y único tratado vigente, el nuevo START, SNV-3. La salida del tratado SNV-3 significaría prácticamente la destrucción de todo el sistema de control de armamentos. El SNV-3 es uno de los tratados más importantes, no solo para Rusia y la nación estadounidense, sino para todos. Y junto con el INF, que también afecta a las armas nucleares, es vital. A primera vista, las acciones estadounidenses parecen muy extrañas y carentes de toda lógica. Pero lo más interesante es que si antes esto se resolvía más o menos mediante la diplomacia, ahora las amenazas y la abierta grosería hacia Rusia suenan sin tapujos. Y el grado de las acusaciones aumenta constantemente en todas las direcciones. Por ejemplo, ¿qué valen solo las acusaciones sobre el tratado INF? Es evidente que ya nadie tiene intención de negociar. Las vías diplomáticas para resolver la crisis no se mencionan o incluso se excluyen. Declaraciones como estas asustan. Parece que los socios transatlánticos tienen un plan de acción claro. Primero, decidieron retirarse del tratado sobre misiles de alcance intermedio y corto. Luego, dejaron de cumplirlo, aprovechando la más mínima oportunidad para conservar su potencial misilístico. Y es evidente que ahora ha comenzado la penúltima fase. El acompañamiento informativo, o más bien, el ruido informativo que permitirá a la administración estadounidense preparar a su sociedad, preservar su reputación ante sus aliados y, una vez más, presentar a Rusia como agresora. ¿Qué seguirá a esto? Esa es la cuestión. ¿Acaso Washington tiene la intención seria de ir a la guerra? Francamente, los políticos y militares estadounidenses se parecen cada vez más al personaje militarista de la película DMB, que no tenía ningún inconveniente en lanzar misiles contra un enemigo potencial. Y para que quede aún más claro para quienes hayan olvidado la historia, eventos similares ocurrieron aproximadamente de la misma manera antes de la Segunda Guerra Mundial. Los países firmaban acuerdos
pactos de no agresión, alianzas, y los violaban con facilidad, usando provocaciones, chantajes y el más mínimo pretexto para acciones bélicas. En la Segunda Guerra Mundial, nadie prestaba ya atención a las decisiones de la Sociedad de Naciones. Así también ahora, ninguno de los socios occidentales presta atención a las decisiones de la ONU. La única diferencia es que a mediados del siglo XX simplemente no existían armas como las modernas. Paralelamente a las acusaciones y acciones agresivas estadounidenses cerca de las fronteras de Rusia en dirección occidental, se está concentrando activamente una enorme agrupación de fuerzas de la OTAN, mencionada repetidamente por el jefe del Departamento de Defensa ruso, Sergei Shoigu. En los países bálticos y Polonia ya hay un contingente de 10.000 efectivos con todo tipo de armamento ofensivo. Se intensifica la actividad de la OTAN, la influencia estadounidense y de otros países en los mares Negro y Báltico. Sumemos a esto la capacidad estadounidense para desplegar rápidamente en Europa misiles prohibidos por el moribundo tratado. En general, hay mucho en qué pensar seriamente y especialmente cómo defenderse si llega el momento de la verdad. Y para ese caso, en Rusia se están completando las pruebas de un complejo único, capaz de proteger el territorio del país de todo tipo de ataque aéreo, incluidas las armas nucleares y los misiles balísticos. El S-500 Prometei, la cúspide del pensamiento ingenieril. Recientemente, como un trueno en cielo despejado, resonó en todo el mundo la sensacional noticia. Rusia está probando el nuevo sistema de misiles antiaéreos de quinta generación S-500 Prometei, que podrá realizar todo el espectro de tareas de defensa antiaérea y antimisiles. También se sabe que las fuerzas aeroespaciales de Rusia comenzarán a recibir el S-500 ya en 2020. A diferencia del S-400 Triumph, del nuevo complejo prácticamente no se sabe nada. A los medios solo llega la información que proporciona el Ministerio de Defensa de Rusia. Muchas características están clasificadas e incluso su aspecto externo no se conoce completamente, lo cual no es sorprendente. Sin embargo, reuniendo información fragmentada sobre el nuevo complejo, ya se pueden sacar conclusiones bastante serias. Según expertos independientes, el nuevo sistema COARK tiene un nombre muy preciso: Prometei. Es verdaderamente un titán, si se puede decir así. Muchos diseñadores lo llaman audazmente la cúspide del pensamiento ingenieril, al que no habrá igual durante varias décadas. ¿Qué hace tan único a este complejo de misiles antiaéreos y por qué su aparición pone una cruz definitiva a toda la doctrina ofensiva de Occidente, no solo en el espacio aéreo, sino también en el espacio cercano? Primero, el S-500 Prometei pertenece a una nueva generación de sistemas de misiles tierra-aire. Es un complejo universal de largo alcance e interceptación a gran altitud con un potencial de defensa antimisiles mejorado. El prometedor CRS es capaz de alcanzar no solo blancos balísticos, sino también aerodinámicos, aviones, helicópteros, drones y otros objetivos aéreos, así como todo tipo de misiles de crucero que vuelan a diferentes velocidades. Según fuentes abiertas, el S-500 tiene un radio de acción de más de 600 kilómetros. Será capaz de detectar y alcanzar simultáneamente hasta 10 objetivos balísticos supersónicos que vuelen a velocidades de hasta 7 kilómetros por segundo y también tendrá la capacidad de destruir ojivas de misiles hipersónicos. Se sabe que el nuevo complejo S-500 se integrará en una red única con sistemas de generaciones anteriores, formando un escudo aún más robusto contra todo tipo de amenazas. En cuanto al sistema de misiles S-500, será capaz de combatir no solo todas las clases de objetivos aerodinámicos, sino también de alcanzar objetos enemigos en el espacio cercano, es decir, en órbitas terrestres bajas. Adquiere así propiedades de sistema antimisiles e incluso, se podría decir, de sistema antiespacial, ya que podrá destruir plataformas de combate enemigas a alturas, según algunos datos, de hasta 200 o 210 kilómetros de la superficie terrestre. Una de las principales tareas del nuevo sistema será operar contra objetivos a 100 kilómetros de altura y más, es decir, en el espacio cercano. Allí, como saben, operan la mayoría de los satélites militares de diferentes países, responsables de reconocimiento, comunicaciones, navegación y designación de objetivos.
Allí también se encuentra el vértice de la trayectoria de los misiles balísticos. A cientos de kilómetros de altura, las ojivas se separan del misil y, rodeadas por un enjambre de señuelos, se precipitan de nuevo hacia la Tierra a velocidades vertiginosas. Hasta ahora, el espacio cercano seguía siendo un rincón tranquilo, inaccesible para los medios de destrucción. Pero todo cambia. Según fuentes abiertas, el complejo también recibirá un misil guiado virtual con una altitud de impacto de 200 a 250 kilómetros. Los radares terrestres no podrán ayudar al misil en el espacio, por lo que su sistema de control es diferente al de otros misiles guiados antiaéreos. Su cabeza de autoguiado, fundamentalmente nueva, podrá operar tanto en modo semiactivo como totalmente activo. Bajo comando desde tierra, el misil cambiará a búsqueda autónoma de objetivos y al detectarlo se guiará de forma autónoma. El misil de 2 etapas y combustible sólido, de unos 9 metros de largo, desarrolla una velocidad superior a Mach 9 y puede interceptar objetivos que vuelan a Mach 15.6. Para ello, el misil maniobra con sobrecargas de 25 G, lo cual es impresionante, aunque está lejos del límite para los sistemas PRO. Por ejemplo, los misiles interceptores rusos 53 T-6 en servicio soportan sobrecargas de 200 G. El lanzamiento de tales misiles, por supuesto, es asombroso. Resumiendo estos datos, comprensiblemente escasos, se puede decir que el S-500 Prometei podrá derribar tanto objetivos balísticos como hipersónicos, prácticamente a cualquier altitud, incluido el espacio cercano. Y esto, sin falsa modestia, pone a la estrategia estadounidense en una posición muy incómoda. Tras las declaraciones del presidente ruso, señor Vladimir Putin, en marzo de 2018 sobre el nuevo armamento, en lugar de sentarse a la mesa de negociaciones y empezar a resolver todo pacíficamente, la administración estadounidense optó por una mayor escalada. Y para responder de alguna manera a Rusia, anunciaron el inicio del desarrollo de programas espaciales directamente relacionados con el emplazamiento de armas en el espacio. Sin embargo, también aquí Rusia, en un futuro próximo, pondrá una cruz definitiva, ya que todo el armamento estadounidense, que será muy costoso, puede ser destruido en un instante. Por otro lado, podría surgir una oportunidad real para obligar a Occidente a recapacitar antes de que sea demasiado tarde e iniciar un diálogo pacífico. Porque el tiempo del mundo unipolar, con un solo gendarme en la figura de la hegemonía estadounidense, se ha ido irremediablemente, y hablar con Rusia desde una posición de fuerza no funcionará. Para concluir este tema, ciertamente complejo, quiero recordar las históricas palabras del emperador ruso Alejandro III, con las que expresó su credo de política exterior. En todo el mundo, solo tenemos 2 aliados fieles, nuestro ejército y nuestra flota. Todos los demás, a la primera oportunidad, se volverán contra nosotros. Nota: esta cita se mantiene literal por ser histórica, pero se entiende contextualizada al Imperio ruso de la época. Hasta aquí, queridos amigos. Denle like si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse.